Acompáñenme en la lectura de Primera de Corintios, capítulo 10. También quiero que vaya a Efesios, por lo menos para que lo vaya buscando y apartando o escribiendo la cita. Para los que toman nota, vamos a trabajar algunas citas. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer primero el texto puntual o central, que está en el verso 12. Y luego vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Amén. De Primera de Corintios 10. También vamos a ir más adelante a Efesios 4:17. Y después de leer Primera de Corintios, vamos a ir a un texto que tal ustedes saben de memoria, pero que lo vamos a leer, y es Proverbio 23:7. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10. En su verso 12, vamos a leer el 11 y 12, y luego vamos al 1. Y estas cosas, diga estas cosas. ¿Está conmigo leyendo ahí? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 12, podemos leerlo todos juntos en voz alta lo más que usted pueda. ¿Qué dice el verso 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pregúntale a alguien esta mañana, ¿cómo piensas? ¿En qué piensas? Para mí, cuando se habla de danza y de alabanza, y cualquier otro arte, pero hablando ya de nosotros, el ensayo es demasiado determinante, porque dependiendo del ensayo que se hace, es lo que se va a expresar, ¿verdad? En público. En lo natural, la gente de arte ensayan, porque en el ensayo perfeccionan, ven las imperfecciones, se corrigen, ¿verdad que sí? Se entrena, en el caso de un deportista desarrolla memoria muscular, la práctica diaria, y es un deportista antes de ir a la carrera o ir al juego, tiene que practicar. Para un deportista, los ejercicios son su ensayo. Luego llega lo real, que está al frente, ¿verdad?, a una prueba real o a un público real. Normalmente los ensayos se hacen sin público, no hay público, pero ahí tienes que sudar igual como si hubiera público o más en el ensayo. Diga, el ensayo. ¿Por qué hablo del ensayo? Porque pensar en primera instancia es como un ensayo. En la mente es que nosotros ensayamos todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nosotros vamos incluso a decir, cómo nos vamos a comportar. Es en la mente primero que le llegan las ideas, ¿verdad que sí? Y después uno dice, bueno, déjame escribirla para que no se me olvide. Porque la mente es rápida, es una máquina natural de pensamientos. Vienen pensamientos buenos y pensamientos que no son tan buenos. Amén.
Pero lo importante es que la mente es como en la plataforma donde nosotros ensayamos nuestra vida. Por eso el apóstol viene hablando unas cosas, lo vamos a ver todo el contexto en el capítulo 10 de 1 de Corintios, y llega al punto del verso 12, le está diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto me llama mucho la atención porque nosotros, la pregunta es, ¿nosotros pensamos estar firmes o pensamos de cargarnos a la vuelta de la esquina? ¿O pensamos estar firmes hasta que Cristo venga? La pregunta es, ¿hasta cuándo pensamos estar firmes? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando en lo adelante con nuestra vida? ¿Qué estamos pensando que vamos a hacer? ¿Cómo estamos planificando? Todos nosotros debemos de planificar por lo menos para un año. Dentro del año, ¿verdad? Y uno piensa qué quiere conseguir, qué quiere lograr. ¿Están acá? El que no lo hace, bueno, es una excepción en el montón, porque la persona más, vamos a decir, más analfabeta, más pobre, siempre tiene una inspiración, siempre aspira también a algo. Pero la aspiración comienza con un pensamiento de bien, de querer un bien. Amén. Entonces, eso yo aspiro a algo y eso que yo aspiro debe de inspirarme. Pero no se puede quedar nada más en inspiración, ¿verdad? Ni en pensamiento. Ese pensamiento debe de llevarme a una acción. Una acción coherente con lo que estoy pensando. Y casi nosotros siempre que pensamos algo, decimos y hacemos lo que pensamos. Si con algo es coherente el ser humano, es con lo que piensa. Tal vez no seamos tan coherentes con lo que sabemos de la palabra de Dios o con de cualquier otro tipo de conocimiento, pero si algo pasó por nuestra mente, 99% que lo vamos a decir o hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios, capítulo 23, y ahí quiero que me acompañe, el verso 7, dice el escritor, el sabio Salomón, hablando del ser humano, del hombre, y está hablando de un tipo de hombre específico. Es bueno que se lea todo el contexto del proverbio. Pero el verso 7 de Proverbio 23 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Está hablando de un tipo de persona que aunque hace algo exteriormente o dice algo, porque dice que dice a alguien, come y bebe, y la interpretación correcta es más plural, comamos, bebamos, celebremos, como da esa impresión como de amigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo al final del texto te da el contexto cuando dice, más su corazón no está contigo. ¿Qué quiere decir? Que cuando te dice come y bebe, o en el plural como aparece en el original, comamos, bebamos, celebremos, salgamos, aunque está diciendo eso, en realidad su corazón no está en eso, no está contigo. Es lo que dice el texto. Ahora dice, es imposible que una persona que tenga algo en el corazón pueda hacer algo diferente a lo que tiene en el corazón. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón es que sale todo de nosotros. ¿Estás conmigo? Ahora, el verso 7 es clave en la parte A porque dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Hacemos lo que pensamos. Decimos lo que pensamos. Es que la mente lo mueve todo. Amén.
Cuando una persona hace cosas incoherentes, cosas violentas, que no escucha, si alguien aquí que quiera y Dios nunca pase con nadie, pero comienza a hacer un comportamiento como inapropiado, como raro, se quiere desnudar, comienza a hacer mueca, comienza a insultar, usted sabe que esa persona no está bien. Está porque su actitud no es coherente con la realidad de vida con la que debe comportarse en ese momento. Porque si yo estoy en el baño y me voy a bañar, es normal que me desnude. ¿Verdad que sí? Pero si estoy en público no es normal. Entonces algo no está conectando entre lo que está en la mente y la realidad que tiene que vivir. ¿Estás conmigo? Entonces esa es la definición de locura. Alguien que no conecta con su realidad y vive, como dice, en un mundo paralelo. Su mente está en otra estación, en otros pensamientos. Y como la mente esté, él va a crear para sí mismo un hábito, o un ámbito, mejor dicho, un ámbito. Porque para sí mismo, diga, para sí mismo. Vuelvo al mismo ejemplo que le digo. Si depende la coherencia en que tengamos el comportamiento, es que expresa que estamos codificando, que la mente está funcionando, que estamos pensando correctamente. ¿Por qué? Porque para una persona que tiene problemas, que no está siendo coherente, que no está conectando con su realidad, para esa persona, ¿para quién? Esto puede convertirse en un baño, en un sanitario, y de repente quiere defecar en medio del salón, pero en su mente, ¿dónde? En su mente está bien, está el ambiente, está ese lugar, pero ¿solo a dónde? En su mente, porque tu mente te crea un ámbito, puede ser real o puede ser irreal. Pero lo que pensamos nos va a crear un ámbito para nosotros mismos, y dependiendo de ese ámbito en que nosotros creemos con nuestra mente, es que nosotros nos vamos a comportar. Si creo que estoy en el baño, me voy a bañar, si creo que estoy en la cocina, voy a comer. Si usted ha visto personas que tienen problemas mentales, caminar en la calle, caminan desnudos, siempre están comiendo. Cuando la persona está comiendo o está preparando algo, en su mente es en la cocina de su casa. ¿Está entendiendo? En su mente la persona está en su baño privado. ¿No ve que actúa como si nadie lo estuviera viendo? ¿No ve que actúa como si nada le molesta? Porque la mente es poderosa. Entonces, cuando una persona tiene problemas mentales, como nosotros decimos, es precisamente porque se interrumpe la información lógica del cerebro, de los pensamientos, con lo que debe de ser la acción propia de un ser humano sano. Es como si en la mente, mire, la mente, las emociones, la voluntad son parte del alma. Están en un mismo, es parte de la composición del alma, pero también ambas pertenecen a nuestro corazón. Amén. El corazón, el sentido espiritual, no es, cuando la Biblia habla del corazón, que salen los pensamientos, salen las decisiones, no está hablando del órgano, está hablando de una condición espiritual dentro de nosotros, de nuestro ser, de nuestra constitución. Amén. Y eso lo hemos aprendido. El corazón está constituido espiritualmente por una parte de nuestro espíritu, que es la conciencia, la mente, las emociones y la voluntad. Cuando la mente no es gobernada por la realidad, ¿qué pasa? Se desconecta. Es como si hay una desconexión entre lo que pienso y lo que hago. Siempre voy a hacer lo que pienso, pero se supone que lo que hago tiene que ser coherente. ¿Está conmigo? Pero cuando actúo en incoherencia, esencialmente, neuronalmente, hablando de las neuronas físicamente de nuestro cerebro, hay una desconexión entre la voluntad y lo que estoy pensando. Mi voluntad está actuando,
solamente, pero no está analizando el entorno porque ha perdido la habilidad de raciocinio. Ha perdido esa habilidad que Dios le dio al hombre de inteligencia. Diga inteligencia. La inteligencia tiene que ver con saber qué hacer y cuándo hacerlo. ¿Estás conmigo? Diga inteligencia. La persona inteligente sabe lo que tiene que hacer y sabe cuándo. Ahora, la gente sabia le asuma algo más porque sabe cómo hacerlo. Así que el inteligente sabe qué y cuándo. Una persona con problemas mentales no sabe lo que está haciendo ni cuándo hacerlo. No es consciente. Por eso lo hace a destiempo y lo hace en un lugar inapropiado. ¿Por qué le digo todo esto? Porque nosotros tenemos que ponerle mucha atención a lo que nosotros estamos pensando. ¿Y cómo usted pone atención a lo que está pensando? ¿Cómo yo puedo saber lo que yo estoy pensando ahora mismo? Bueno, por lo que usted está haciendo y lo que está diciendo. Entonces, nosotros revisando nuestro accionar y revisando nuestro vocabulario, podemos darnos cuenta cuál es nuestro nivel de mentalidad. ¿Qué nivel de sanidad mental tenemos? ¿Está conmigo? No tengo que ir ahora a un psicólogo que me haga una cosa, me ponga un aparato. No. Vamos a hablar cosas sencillas, pero profundas a la vez. Vamos a ver cómo nosotros estamos hablando, porque eso Dios de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está claro. Eso no hay que buscar un científico que nos enseñe eso. Porque el científico por excelencia lo puso sencillo. Amén. Ahora también dijo el científico por excelencia y neurólogo por excelencia que de lo que hay en el corazón, de eso el hombre saca. Porque el corazón es como un baúl, como un tesoro. De donde el hombre saca, Dios Cristo, cosas buenas y cosas malas. Cosas viejas y cosas nuevas. Literalmente, no bueno y malo, digo. Literalmente Jesús dijo, saca cosas nuevas y cosas viejas. El corazón es como un tesoro que saca, diga saca. Corazón saca. Siempre el corazón va a salir. Más temprano que tarde, siempre todo lo que hagamos y digamos tiene que ver con nuestro corazón. Nosotros oramos mucho, Señor, transforma nuestro corazón. Por el corazón, desde el aspecto humano, desde el aspecto de Adán, Dios sabía que el corazón era irredento en la condición de pecado que había caído. Y por eso una promesa del nuevo pacto, según dice Ezequiel, es que yo le daré un corazón nuevo. ¿Que Dios le dará qué? Pero el corazón ya sabemos que incluye una conciencia nueva, una mente nueva, amén, y una voluntad nueva. ¿Para qué? Para que ahora sí podamos hacer lo que a Dios le agrada. Pero eso es muy objetivo y muy ideal. Pero nosotros debemos de creer esto y hacerlo nuestro para nosotros comenzar a hacer el cambio, el transfer. ¿Está conmigo? Para nosotros poder movernos y subirnos en el avión, en el vagón, en el carro, donde usted quiera ponerlo, de donde Dios ya nos ha puesto en el Espíritu, que es en Cristo. La mente es poderosa. Los pensamientos determinan quiénes somos, porque determina lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Ahora, nosotros estamos hablando de firmeza, firme en la gracia, firme en la fe, firme acá. ¿Verdad que tenemos varias semanas hablando de firmeza? Ahora, el apóstol llega al capítulo 10 de Primera de Corintios, hablando de una iglesia con muchos problemas de carácter, pero que él amaba entrañablemente y que tenía mucha esperanza en que el Espíritu de Cristo lo transformaría siempre y cuando ellos se comenzaran a abrir a lo que era el amor de Dios, y comienza a exhortar a la iglesia. Porque él asumió o preguntó, ¿verdad?, si alguno piensa estar firme. Y este es lo que le da como el centro a la palabra que quiere decir.
si alguno, por él no habla para todo el mundo, él habla solamente para el que está pensando estar ¿qué? Firme. Si no está pensando en eso, si todo lo que nosotros hacemos y decimos y somos comienza en la mente, si alguien no piensa estar firme, ¿va a estar firme? No va a estar firme. A la primera cosa que se presente, primera dificultad, primera tentación, primer ataque, se va a deslizar. ¿Por qué? Porque tiene una mente débil. ¿No? ¿Usted ha escuchado esa expresión? Mente débil. Una mente débil es una mente que no está afirmada en una verdad, que no está afirmada en la realidad de la vida. Por eso mucha gente se suicida y nosotros decimos, ese tenía una mente como débil. ¿Tenía gente que lo amaba? Sí. ¿Tenía gente que estaba dispuesta a darlo todo por la persona? Claro que sí, pero en el momento del ataque, de las tinieblas, de la carne, de los malos pensamientos, esa persona con una mente no entrenada en la verdad, piensa y cree la mentira, y lo que tú crees, eso es lo que vas a vivir. Porque nuestra creencia determina nuestra vida. Amén. Pues yo tengo que saber que voy a pensar, y para yo poder modificar mis pensamientos tengo que saber la información a la que me voy a exponer. Porque cada conocimiento, cada información va a formar en mí un pensamiento. ¿Está conmigo? Un pensamiento o una forma de creencia. Entonces el Señor necesita una iglesia sobria en su mente, que tenga pensamientos como sobrios, que piense con sobriedad, que piense con cordura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a Romanos un momentico antes de seguir en Corintios. En Romanos 12, Pablo habla y literalmente dice esta palabra. Menciona la cordura, diga cordura. Y habla del pensar. En Romanos 12, verso 1 y el verso 2, vamos a considerarlo. Dice, así que hermanos, le está hablando a los hermanos, no está hablando a nosotros, los hijos de Dios. En aquel momento a los de Roma, y hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto inteligente. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué necesitamos ser renovados en nuestra mente o renovar lo que entendemos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga, tengo que aprender a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Todos nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? En cada cosa, esa es la meta de un creyente. El verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada que le es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino, aquí viene la expresión clave, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dígame si leyó ese verso 3. Mira aquí el consejo. Recuerda que estamos hablando sobre el consejo de Dios, ¿verdad? Escuchar el consejo para llevarlo a la práctica. Y el consejo apostólico en este texto, la parte B, dice que cada cual piense de sí con cordura. ¿Y qué debe de gobernar ese pensamiento? La medida de fe. La medida de fe, diga, la medida de fe que me han dado debe gobernar mi mente. Amén. ¿Se entiende? Claro, están bien bonito y bien profundo acá, porque dice
Piense de sí con cordura. Y usted me dice, ¿cómo yo puedo pensar de mí correctamente? ¿Cómo yo puedo pensar del otro correctamente, con cordura, con equidad, con justicia? Bueno, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el metrón? La fe que se te ha dado, la fe que se te ha enseñado. Y sabemos que la fe, ya estamos ya bien entrenados en saber que la fe no es un querer positivo, sino que la fe está gobernada por la verdad de Cristo, por el conocimiento de la verdad. Así que le he dicho y vuelvo y le reitero, cada vez que usted escucha una palabra de Dios y que escucha a Cristo y que lee las escrituras y sobre todo el nuevo pacto, todo lo referente a Cristo, a su vida, a su muerte, a su resurrección y al poder de su vida impartido en usted, usted está escuchando ¿qué? Fe. Diga, la fe se oye, la fe se recibe, la fe se practica. ¿Verdad que ya vimos eso, verdad? En una palabra. Así que, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. ¿Por qué el apóstol puede decirle a esta gente, oye, compórtense a la altura de la medida de fe que Dios le ha dado? ¿Por qué él está tan seguro que Dios le ha dado fe? Porque para nosotros la fe es un miticismo. La fe es algo como espiritualoide, algo raro. No, pero para el apóstol sabe que la fe es la medida de la verdad que se le imparte a la iglesia. La verdad basada en la persona de Cristo. Así que él está seguro que esta gente tiene fe, porque esta gente ha sido doctrinada, esta gente ha sido enseñada, esta gente ha sido impartida, ha sido instruida. ¿Estás conmigo? Así que él sabe que tienen fe. Tienen fe, diga, tenemos fe. Cada uno tiene una medida de fe. Y no tiene que ver por dónde voy en el libro del discipulado. Tiene que ver con mi experiencia en Cristo. Tiene que ver con mi experiencia en Cristo. ¿Alguien dice amén? Con el conocimiento que tengo del Cristo impartido dentro de mí. Del Cristo revelado. Revelado en mi espíritu. Ese Cristo que deja de ser una historia bíblica y se convierte en mi realidad, en el amor de mi vida, en la pasión que me gobierna, en el motivo de mi existencia, en la razón de mi alabanza. El conocimiento de ese Cristo es mi fe. Esa fe le va a poner balance a mi mente. Voy a ponerme yo, a mi mente loca, a mi mente depravada, a mi mente libertina, a mi mente prejuiciada. Es que esta fe tiene que encauzar y ser medicina para mi mente. La fe es la medicina de la mente. No, pero dígaselo a alguien, ayúdeme esta mañana y dile, la fe es la medicina que tú necesitas. Tu mente necesita la fe. Y mi mente necesita más fe. ¿Cómo adquiero más fe? Exponiéndome a más conocimiento de Cristo. Por revelación, por el Espíritu y por la palabra. ¿Cuántos quieren más fe? El apóstol dice, hay gente entre ustedes, porque esa era la crisis, tanto en Roma y en Corintios. Pero aquí en Roma, él está diciendo, no se conformen, no se adecúen, no se adapten, el verso 2, a este siglo, a la cultura, a los pensamientos de este siglo, sino permitan que ustedes puedan ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Renovar es poner algo nuevo constantemente, quitar lo viejo y poner lo nuevo. Diga conmigo, renovar mi mente. El entendimiento de estos creyentes tenía que ser renovado, tenían que ser sustituidos. Amén. Pero para tú sustituir algo, tienes que quitarlo para poner lo nuevo. ¿Alguien dice amén? Así que la palabra tiene ese efecto doble. La palabra derriba y la palabra edifica. La palabra arranca y la palabra siembra. ¿Alguien dice amén? Entonces, en el proceso de renovación de nuestra mente,
Ese es el efecto que tiene la palabra, el discipulado, cada palabra enseñada, cada cosa que Dios te dice a nivel privado. Tiene dos intenciones: quitar, pero también añadir. Él quiere quitar una mentira y establecer ¿qué? Una verdad. Amén. Entonces, cuando estamos quitando mentira, desechando mentira y recibiendo verdad, la verdad de Dios, nuestra mente se va renovando. Va siendo, como dice el apóstol, transformada. Porque yo entiendo algo de una manera. Pero fíjense que ahí no solamente dice pensamiento, mente. Usa el apóstol intencionalmente la expresión que hay que renovar el entendimiento. ¿Renovar qué? El entendimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo entiendo que son así o que son asao. Pero cuando me expongo a la luz de la verdad en Cristo, que es que determina mi fe, entonces me doy cuenta que aunque yo lo piense, que aunque yo lo crea, o que aunque alguien lo haya dicho, no importa el famoso que sea, si lo filtro por el conocimiento de la fe, ese conocimiento tiene que ser arrancado, tiene que ser quitado, tiene que ser removido para que entonces el conocimiento de la verdad sea establecido. Si acepto el conocimiento de la verdad y no me apego a mi filosofía, no me apego a mi opinión, no me apego a mi criterio, no me apego a mi experiencia, no me apego a mi experiencia. ¿A qué dije? Bueno, experiencias son buenas, pero ya eso fueron experiencias, ya pasaron, porque Dios te quiere llevar a lo nuevo. Entonces hay gente que se apegan a la experiencia del pasado, a lo de ayer, a lo que le enseñaron ayer, a lo que supieron ayer, a lo que vivieron ayer. Pero nosotros estamos en un continuo renovar en nuestro ser. En una continua transformación de nuestra mente. Así lo tiene Dios, hasta llevarnos a la medida del varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Estamos en el proceso todos? Entonces, debemos de permitir que el Señor derribe nuestro entendimiento. Oiga lo que dije, que el Señor derribe nuestro entendimiento. No solamente que el Señor lo cambie, porque vuelvo y digo, esta palabra cambio, Él no puede cambiar algo y poner algo nuevo, porque donde Él quiere poner lo nuevo, hay algo viejo que lo está ocupando el espacio. Así que cuando usted quiere traer una nevera nueva, a unos muebles nuevos y usted tiene un espacio específico para eso, usted tiene que hacer espacio. Ese es un principio que de la siembra y la cosecha. Usted tiene que sacar, usted tiene que sembrar para poder recibir, ¿verdad que sí? Entonces usted tiene que hacer los espacios vacíos, como dice. El principio de hacer espacio vacío para que entre lo nuevo. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Nosotros tenemos que revisar nuestra acumulación compulsiva de muchísimas cosas que son basura, que no sirven para nada. Y así como tenemos nuestros zapatos, nuestra cartera, nuestra ropa, así mismo está nuestra mente. Levanta la mano y diga aleluya. Así mismo está nuestra mente, llena de cosas inservibles. Salga de aquí a botar todo lo que nos sirve, todo lo que usted no usa. No, que eso está bueno, que eso está bueno, eso está bueno. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? ¿Para qué que está bueno? Para tenerlo guardado, ¿eh? Ah, sí, pero eso se arregla con un chin de coquí. Yo lo voy a arreglar. Yo lo arreglo. Pero así pasan los años y no lo arregla. No lo arreglamos porque todos estamos por el mismo camino. De renovar, diga renovar. No bota los zapatos viejos, ya están partidos por la mitad. No, yo no voy a llevar el zapatero, yo voy a llevar el zapatero. 3 zapatos no tienen tapita ninguno, no te lo pones porque no son inservibles. Pero ahí lo acumula y ahí tienen 3 años guardados. Así mismo está tu mente con cosas de 3 años ahí guardadas que no sirven. Porque tal es el hombre en su mente, así es en todo lo que hace y lo que expresa. ¿Estás conmigo? Entonces, para nosotros poder renovarnos, tenemos que permitir que el Señor remueva lo que no es de Él, de nuestro pensamiento,
de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestras vidas, para que venga lo nuevo, y lo nuevo es lo que nos va a transformar. Lo nuevo de Dios es que nos va a transformar. Ahora dice Pablo que a todos se nos dio una medida de fe, el verso 3, que estoy en Romanos 12, y es por la gracia que él habla, porque a él se le dio una autoridad en la gracia para hablarle a la iglesia, y le dice: no se envanezcan, no tengan un alto concepto más alto, más elevado de sí mismo que el que deben tener. Y la palabra clave: piensen de sí con cordura, no se aloquen, no dejen que el orgullo lo meta en locuras. Amén. No hay una mayor locura, esquizofrenia, que una persona orgullosa. De hecho, el esquizofrénico tiene dos personalidades, o múltiples personalidades, pero hay dos principales. Una la gobierna el orgullo y otra la gobierna el rechazo. Entonces, el orgullo en la personalidad de una persona, valga la redundancia, esquizofrénica, es su parte más agresiva y disparatosa. Porque el orgullo crea una defensa. ¿Estás conmigo? Crea una defensa, crea argumento, es discutidora, argumentativo, establece su criterio, es como lo ve, como dicen, a la hora que dicen, porque está metido en el lugar. Cuando el esquizofrénico pasa a la otra personalidad, que es el rechazo, entonces se siente menos, despreciado, no me quiere, no me ama, no me busca, no me entiende. Pero esos dos ámbitos en los que se mueve están determinados por dos tipos de pensamientos que producen acciones y comportamientos en una persona enferma mentalmente. Cualquier coincidencia con la realidad, no le estoy diciendo esquizofrénico a nadie aquí hoy. Pero vamos a revisarnos, ¿verdad que sí? Levanta la mano y diga aleluya. Usted está suave y yo también, nos quedamos suaves todos. Diga conmigo: tengo que poner atención a mi mente. ¿Por qué? Por eso es que el llamado de Dios para nosotros hoy es que debemos de pensar en estar firme. Pensad estar firme. Pero si mi mente de manera intencional no la llevo bajo el gobierno de esta verdad, yo voy a pensar en cualquier cosa menos en estar firme. El apóstol dice, vamos a 1 Corintios 10, para que veamos por qué él dice esto a llegar a la altura ahí. 1 Corintios, ¿verdad? En el 10, donde estábamos. Pero vamos a leer ahora desde el verso 1. El 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que a esta gente que piensa estar firme, es que él le habló y le seguirá hablando. Pero mire que dice el verso 1. Dígame si está ahí. Porque no quiero, hermanos, ¿a quién le está hablando? Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Diga conmigo: proceso espiritual. Aquí usted está viendo el verso 1. Pablo le está hablando a los judíos que eran creyentes y que tenían conocimiento de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y le está hablando y le dije: oigan lo que, no quiero que ignoren que nuestros padres, nuestros ancestros, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa? Que esta gente, en efecto de lo que significa para nosotros hoy en el nuevo pacto, habían sido liberados. Si pasaron el mar, ¿estaban en Egipto o salieron de Egipto? Salieron de Egipto. Sabemos que Egipto representa la esclavitud del pecado, ¿verdad que sí? La opresión del diablo y de la muerte
sobre un pueblo. Eso representa Egipto para nosotros hoy. Así que yo digo, no, esta gente ha sido salva. Diga, salva. Salva, pero enloquecida, hermano. Dentro del contexto de lo que estamos hablando. ¿Está conmigo? Entonces, esta gente fue salva, se expuso a milagros, señales, prodigios, dice, estuvieron bajo la nube. Usted sabe que eso es algo extraordinario, la nube, de día, el fuego, de noche, como dice el Corito y como dice la Biblia. Y todos pasaron el mar, significa todos cruzaron, sí cruzaron, vinieron a Cristo, vinieron al Evangelio, pasaron, dice que en Moisés fueron bautizados, representa para nosotros hoy, que también ya han pasado por el bautismo, o sea, en Cristo, en el cuerpo y también de las aguas. Diga, no está hablando de cualquier persona. Está hablando de gente que tiene un caminar en Cristo, un caminar con Dios. No está hablando con un nuevecito, no le está hablando a los egipcios, no está hablando de los egipcios ni de los asirios, está hablando de nuestros ancestros, nuestros padres, que experimentaron la gloria de Dios. Ellos vieron y estuvieron bajo la nube. Solo imagínense, eso, ¿verdad? Bajo la nube de la presencia, como dicen algunos. Estuvieron ahí. El verso 3 sigue hablando. Y todos, ¿cuántos todos? Todos, verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida. ¿Cómo es la bebida? Espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué más dice? Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, o de la mayoría de ellos, dice otra versión, no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por eso es que la vida de un creyente debe de estar gobernada por una sola cosa: hacer lo que a Dios le agrada. Eso gobernó la mente de Cristo. ¿Está conmigo? En la tierra, Cristo dice, yo no he venido para hacer mi propia voluntad, yo he venido para hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer. Yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que he oído cerca de mi Padre. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que he visto a mi Padre hacer. No estoy aquí buscando gloria personal, gloria humana. No estoy aquí para gratificarme, ni para tener un ministerio grande, ni para hacerme famoso. Estoy aquí solo para hacer la voluntad del que me envió. Ese era el pensamiento que gobernaba al Señor Jesucristo. Y por eso es que el apóstol dice en Filipenses que ese pensamiento es el que nos debe de gobernar a nosotros. Pero no me voy a adelantar. Lo que quiero ver es que que usted note es que ellos estuvieron expuestos, fueron salvados, fueron liberados de la esclavitud, pero por causa de no permitir que la verdad renovara su mente, no pudieron entrar en una dependencia de Dios al punto que pudieran agradar a Dios con sus acciones y decisiones. Dice que de la mayoría de ellos, a pesar de que Dios hizo tanto por ellos, Dios no se agradó de ellos. Nosotros sabemos que el Hijo amado y el Hijo agradable y sobre todo el deleite, sobre quien el Padre tiene todo deleite, no en uno, ni en dos, ni en mí, ni en usted, sino en Cristo. Por eso es que Cristo se nos imparte como vida, para que Cristo en nosotros sea que exprese y haga la voluntad de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Pero la parte humana tiene que rendirse a esta verdad, tiene que ceder a esa verdad, tiene que querer que Él sea Dios en nosotros. Entonces todos oramos, y yo sé que el deseo de todo hijo de Dios es hacer lo que a Dios le agrada. Pero tenemos que ver que no podemos hacer lo que a Dios le agrada si nuestra mente no es renovada conforme a su verdad. ¿Está conmigo? Porque, ¿qué pasa con la gente que no hace lo que a Dios le agrada? El desierto se lo traga. Escuche, estoy hablando proféticamente. Usted sabe lo que significa. El desierto se lo traga.
Dice que esta gente, de lo cual Dios no se agradó, estoy en el verso 3, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nunca el desierto para los judíos era un lugar para que ellos quedaran postrados, ni para que el desierto los tragase, sino para ser formados, desintoxicados, transformados, porque ¿a dónde le dio Dios la ley a los judíos? En el desierto. ¿Dónde le dio su palabra? La nube, ¿dónde descendió? ¿Dónde estaban ellos cuando descendió la nube? ¿Dónde la roca que los seguía? ¿A dónde era que ellos estaban cuando la roca los seguía para saciarlo? Porque es que en el desierto o en el proceso o en la prueba o en la tentación, ahí mismo el texto usted va a ver que lo vamos a leer más adelante en el verso 13, el apóstol lo dice: nunca será más grande que la protección y la provisión de Dios para tu vida. En medio del desierto la nube siempre está, siempre estuvo y Dios siempre estará. ¿Alguien dice amén? ¿Me voy a entender? Fue en el desierto donde la nube se manifestó. Fue en el desierto donde el fuego estuvo en medio de la noche. Todo estaba oscuro, pero por causa de Dios había luz. Todo estaba frío como la muerte, pero por causa de Dios los judíos estaban acalentados, estaban protegidos. No sé si me estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque en medio del desierto Dios nunca perdió su cuidado de sus hijos. Es el desierto, es el proceso, es la prueba, es la tentación cuando somos tentados y probados, donde Dios nos está entrenando para que nosotros aprendamos a Cristo, que lo aprendamos, que lo absorbamos, y es en medio del desierto que lo aprendemos a conocer. La iglesia, espiritualmente hablando, no está en un desierto. Está en el reposo. Pero Pablo dice que algunos, por causa de su amargura, de su falta de entendimiento, por su incredulidad, ni se han enterado que ya entraron. Por eso tenemos hoy, a esta altura de juego, hablar de desierto, porque cada uno de nosotros va a pasar por prueba, va a pasar por dificultad, va a pasar por batalla, que para nuestra propia experiencia pueden ser desiertos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros recordemos? Que es en medio del desierto donde más Dios se ha manifestado en tu vida, y mientras está en un desierto, en una prueba, Él nunca te dejará solo. ¿Estás conmigo, iglesia? La nube fue en el desierto. El agua fue en el desierto. El fuego fue en el desierto. Pero ellos no pudieron. Participaron de las riquezas espirituales, dice este pueblo. La bebida espiritual, comida espiritual. ¿Dónde bajó el maná? ¿Dónde bajó el maná? En el desierto. La expresión de la provisión de Dios. Amén. Dios los sació, como ministraba Andrileni al principio del servicio de alabanza, con su agua. Y dice que la roca que le daba agua era Cristo. ¿Dónde? En medio del desierto. Entonces el desierto es un lugar de entrenamiento, de capacitación, para absorber, para aprender, para salir renovado. Ajá. ¿Sí o no? No para quedar tendido. No vamos, no debemos, ¿verdad? No es el propósito de Dios. Ni lo fue con los israelitas, pero mucho menos con su iglesia. Los desiertos no es para que nos traguen, ni para quedar tendidos. Pero si nosotros no discernimos en medio del proceso qué es lo que a Dios le agrada, vamos a comenzar a hacer lo que nosotros querramos, lo que nosotros nos agrada, o vamos a responder conforme a nuestra costumbre, a nuestros hábitos, conforme a nuestra respuesta, como siempre lo hemos hecho. Porque usted sabe cómo siempre lo hemos hecho. Entonces, en medio de una prueba, en medio de una transición espiritual delicada, como yo percibo que está la iglesia de Cristo a nivel global en este tiempo, la iglesia tiene que aprender a discernir lo que a Dios le agrada, filtrarlo, pararse. Esto es lo que a mí me agrada, esto es lo que
porque a mí me gusta, esta es mi costumbre, siempre he pensado así, siempre lo he hecho así, así es donde me siento cómodo, pero ahora tengo un filtro, lo que a Dios le agrada. ¿Cómo sé lo que a Dios le agrada? Pues se te da la fe, la palabra de fe, para que la palabra de fe sea el filtro por medio del cual tú pongas todos tus granos y todas tus agendas, todos tus sentimientos y sacuda y todo lo que no sea Cristo se quede. ¿Aquí estamos? Diga, tenemos que pasarlo. Y algunos lo pasaron, pero créame que cuando estamos pasando uno, de repente viene el otro. Porque hasta que aprendamos. ¿Hasta cuándo es? Ay, pastor, ese es el mensaje de hoy, profetizar es cierto. No, yo no vino a profetizar, yo vino a profetizar vida. Y conocer a Dios, porque usted no necesita que yo le profetice de cierto, porque cada uno aquí sabe su prueba. Cada quien sabe a cómo que le aprieta el zapato. Lo que queremos es saber qué vamos a hacer en medio de lo que estamos pasando. En medio de lo que estamos padeciendo, como dice el apóstol Pedro. Porque todo, Pedro le decía a la iglesia, pero ¿cuál era? Como que le sacudió a la iglesia y dijo, pero ¿por qué ustedes se impresionan? Como si ustedes, estando en prueba, ustedes tienen algo extraordinario. No, en todo el mundo, todo el que sirve a Dios está pasando por prueba. Todos los creyentes del mundo entero, le dice el apóstol Pedro en su segunda carta a la iglesia, todos los creyentes del mundo entero están pasando por persecución, por prueba, porque todo el que quiera vivir piadosamente, decentemente y con orden en este mundo va a pasar prueba. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios va a ser probado, va a ser pasado por el fuego. Quiera el Señor que cuando pasemos por el fuego salgamos brillando y no quemados y consumidos. Dice que el que pasa por el fuego, pero que no es un buen material, dice que se quema, se consume. Y usted sabe, yo no sé si usted se ha quemado, pero después que uno se quema, la piel nunca queda igual, sino que pasa que se quedan con marcas. Diga conmigo, el desierto no es para que me quede postrado, es para que lo cruce. ¿Para qué? Para que lo cruce. Dice el apóstol en el verso 5, pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6 de 1 de Corintios 10, dígame si está conmigo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a, ¿qué dice? A jugar. Así que la gente quiere vivir. Como, bebo y juego. Mi vida loca. Si llueve, que campe. Si escampe, que vuelva y llueva. El que se caiga, que se pare. Y el que no, que se traye. El que esté vivo, que se muera. Y el que esté muerto, si quiere, que Dios lo resucite. Si no, viven la vida loca. Viven la vida sin propósito, sin sentido, sin dirección. Al día. El día amaneció, comí, bebí, bailé, jugué, chateé, me enamoré, bloqueé, desbloqueé. Y mi vida, una vida inestable, de locura. Yo sé que eso es para los que van a ver el video por ahí. Mira este pueblecito, que Dios lo liberó. ¿Lo liberó Dios? Le hizo milagros, señales y prodigios para demostrarle que Dios estaba con ellos y lo amaba. Agua, maná. ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros después que nosotros miramos la cruz? Pero Dios no se ha cansado. Suficiente fue con lo que hizo en la cruz. Pero cada día que nos levantamos y podemos respirar es una expresión de su gracia. Porque muchos ya no viven.
Y muchos viven en una vida muchísimo más miserable de la que usted cree que tiene. ¿Me doy a entender? Así que cada día es una expresión de su gracia. Así que cada día su provisión está con nosotros. Su mano está con nosotros. El agua de vida está dentro de nosotros y todo lo demás que necesitamos humanamente. El Señor de alguna manera, en algún momento, a su manera, a su forma y a su tiempo, pero Él siempre hace y obra. Porque tenemos un Dios vivo y un Dios de amor. Ahora dice que el pueblo se relajó y dice que estoy en el verso 6, que las cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para que 1, no codiciemos cosas malas. 2, verso 7, ¿qué dice? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso fue exactamente cuando Moisés estaba en la montaña 40 días y no bajó. Y el pueblo le dice a Aarón, Moisés como que se quedó nuestro líder por allá, o Dios se lo llevó, no sé. Nosotros necesitamos ver dioses. Nosotros necesitamos un Dios que ver, un Dios que ver, un Dios que tocar físicamente. Y le dice el pueblo al sacerdote, haznos dioses para nosotros poder danzar y poder verlo y poder tocarlo. Haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Cogió todas las riquezas del pueblo, oro, plata, y formó un gran becerro de oro. Y le dijo, oye, Aarón, hermano, Aarón, el sacerdote, estamos hablando de cualquiera. Y le dijo, ahí está el Dios que nos sacó de Egipto. Wow. Eso es lo que se llama una mente enajenada, sin cordura, en una locura. Porque literalmente el pueblo cuando está abajo y Moisés está allá, el Señor le dice, tu pueblo ha actuado locamente. Eso no lo digo, yo soy sabia. Tu pueblo ha actuado, inmediatamente Dios se desligó de esa loquera. O de esa locura. Y Dios, ve a tu pueblo, ¿cómo es que está? No, pero tu pueblo, Señor, no, mi pueblo no. Mi pueblo no actúa así. Espera, no. Yo no soy Dios de un pueblo que no me reconoce como Dios. Yo soy Dios de un pueblo que me reconoce como Dios. Y a mí no me está reconociendo. Está reconociendo un becerro. Locamente ha actuado el pueblo. Pero esa palabra locamente, usted lo va a encontrar varias veces. Sí le dice Samuel en una ocasión a Saúl, locamente has actuado. No hayas hecho lo que Dios te dijo. ¿Cómo tú, siendo rey, tú no eres sacerdote? ¿Por qué presentaste sacrificio? Tú no tienes autoridad para hacerlo. Locamente has actuado. Entonces, cada vez que nosotros salimos de nuestro perímetro de autoridad, de lo que se supone que debemos hacer y actuamos contrario a esa verdad, actuamos como locamente. David sentando el pueblo como menciona Andrés. Dios siempre ha dado victoria a David sin tener que contar con soldados. ¿Qué hace David? Vámonos a ver cuántos soldados que tenemos. Tiene un consejero. Recuerden la semana pasada que hablamos del consejo. Que le dice, mi rey, no haga eso. Dios siempre ha estado con usted. Dios le ha dado la victoria. Con usted no tenía ejército. Dios salía y le daba la victoria. No, porque parece como que percibió, ¿verdad? Y Dios siempre manda gente que no aconseja para impedirnos del mal. Y David persistió. Censa en el pueblo. Fue de allá para acá. El fuetazo. Mucha gente murieron por el pecado de David. Después se humilló y todo lo demás, pero ¿qué le dijo el Señor? Ha actuado locamente, incoherentemente. Sé una verdad, tengo una realidad en mi ser interior, en Cristo, pero actúo, hablo y me comporto totalmente disasociado de esa realidad. Totalmente desconectado de esa realidad que digo que creo, de ese Cristo que está dentro de mí. Cuando nosotros actuamos fuera de la verdad de Cristo,
Estamos actuando como locamente. Y esa mente, mira cómo te locamente, con una mente loca, con una mente fuera del gobierno de la verdad. No miramos un demente con que está, como los ejemplos que pusimos. No, vamos a vernos ahora de manera objetiva, como fue la palabra. Cada vez que nosotros actuamos en la carne, fuera de Cristo, es porque nuestra mente se alocó, dice este. Se desvió, se desconectó de la realidad. ¿Está conmigo, iglesia? Usted está muy serio. Diga locamente. Que el Señor manifieste su verdad, su cordura. ¿Está conmigo? ¿Usted pensaba que usted estaba muy bien? Vamos a evaluarnos a la luz de esta palabra en el espíritu. Porque si nosotros no vemos la gravedad de qué es vivir tomando decisiones fuera de lo que es la verdad de Cristo, la verdad que Él se me enseña, la fe que recibo, nosotros nunca vamos a ser cristianos sobrios, cristianos maduros, cristianos coherentes. Entonces tenemos que saber que todo lo que hacemos fuera de Cristo es una locura, es una incoherencia que nos saca de experimentar la realidad de Dios. Pero nosotros queremos estar firmes y Dios quiere que estemos firmes, pero en su realidad. El verso 7, el verso 8 dice, está hablando está diciendo cosas que no debemos de hacer. ¿Qué dice? Verso 7, ni seáis el 7, ya lo leímos, el 8, perdón, el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. 23,000, solo por la fornicación. Fornicación espiritual. Vimos la idolatría, adorando a un Dios que no es Dios, y aquí la fornicación, tanto espiritual como física, porque esto fue cuando Balaam aconsejó a Balaam para que mandara mujeres al pueblo y los sedujera, para que el pueblo pecara sexualmente. Este profeta quería maldecir el pueblo por paga. Dios le dijo, no hay maldición para mi pueblo. Yo he bendecido a Israel. ¿Está conmigo? Y Dios le habla al mismo hechicero o brujo que algunos dicen profeta, pero él nunca fue ningún profeta, él era un brujo. Y le dice no, y le ve la cobertura de Dios sobre el pueblo, porque hay un rey enemigo que quiere que un profeta le maldiga a Israel para poder vencer. Y trae al profeta y lo lleva a una montaña y le paga para que declare una maldición. Pero cuando el profeta está en su preparativo y está haciendo todas sus cosas, Dios se le revela al mismo profeta o al mismo hechicero y le dice, no puedes maldecir a Israel porque yo soy la cobertura de mi pueblo. Y entonces, todo lo contrario. Ahora, esto es lo que tú vas a decir y comienza a bendecir. Y el rey que está pagando porque lo maldigan se enoja. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy pagando porque tú bendigas, porque tú maldigas. Es para que maldiga, no para que bendiga. Pero es que yo no puedo decir otra cosa sino lo que Jehová ha dicho. Porque cuando tú estás bajo el agrado de Cristo, haciendo lo que a Dios le agrada, aún los que quieren maldecirte, su maldición que emitan contra ti, para ti será bendición. Porque no hay bendición ni agoguero ni hechicero contra los hijos de Dios. Eso fue lo que Dios dijo. No hay agoguero, no hay hechizo. Entonces, el miedo, el susto de que prendieron, de que se siente el olor a incienso, de que allí hay una música. Ese terror no puede estar en un hijo de Dios. Porque sobre los hijos de Dios no hay agoguero, no hay hechicero, no hay brujería, no hay santería que pueda. No puede penetrar. Porque estamos bajo la cobertura de su paz. ¿Lo cree? ¿Y qué hace el profeta? Una estrategia, una idea maravillosa, diabólica. Y le dice, manda mujeres que se infiltren de tu pueblo, que se infiltren en el campamento y que lo seduzcan. ¿Por qué?
La única manera de que su Dios se mueva, le mueva la cobertura y la protección, es si ellos pecan contra él. Hay veces, ¿por qué? Porque Israel estaba haciendo una ofensa para ese pueblo, estaba haciendo un problema para el pueblo de Moab, ¿verdad? Si no mal recuerdo, para el pueblo de Moab. Pero no importa para quién, los hijos de Dios, seamos ofensa o seamos mella o seamos problemas, siempre y cuando Dios esté de nuestro lado, nosotros mantendremos firmes. Pero cuando el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se mezcló y fornicó y pecó, cometió pecado de inmoralidad sexual, y las mujeres se acostaron con los hombres de Israel, y Dios vio la fornicación. Entonces Dios se retiró del campamento. Y vino entonces. Ya no era Moab que quería que lo maldigan para que nosotros ganemos, no. Ahora vino sobre el pueblo el juicio de Dios. Dios mismo. Entonces por eso con nosotros no vamos a poder maldecir a esta gente. El único que puede disciplinar o hacerle algo a ellos, sea en bien o en mal, dentro del contexto de la historia, ¿está conmigo? Es su propio Dios. Porque el único que tiene jurisdicción y autoridad sobre ellos es su Dios. ¿Lo entiende, iglesia? Nosotros decimos que el diablo hizo, que el diablo vino. No. Y Dios no puede hacer nada si Dios no lo permite. Porque el que tiene jurisdicción y el diablo en un pacto limitado, lo supo, por eso tuvo que ir allá cuando y pedir permiso y pedir autorización. Tú lo tienes rodeado, tú le has protegido su casa, sus bienes, su salud. No, pero suéltale un chin, retírate. No sé si me doy a entender. Porque el único que tiene autoridad y jurisdicción plena sobre sus hijos es Dios, el Padre Celestial. Ahora, cuando los hijos queremos vivir nuestra vida loca y violentar su justicia, traspasar su pacto y no respetar su palabra, no es Él que nos maldice. Nosotros mismos entramos en esa abrir nuestra alma para algunos males. Que Dios nos libre en esta mañana. Que todo espíritu o toda actitud y mente recalcitrante y redenta pueda convertirse hoy al Señor. Dice, ni forniquemos. El verso 9 dice, sigue. Ni tentemos al Señor. ¿Están conmigo? Como también ellos le tentaron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Y perecieron por la serpiente. Todo eso son historias. Búsquela, estúdiela. Vea el ejemplo, porque dice que todo está escrito para nuestro ejemplo, dice el verso 6. Y el verso 10 dice, leemos, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y cuál fue la ¿Y qué fue la consecuencia? Y perecieron por el destructor. Y estas cosas, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alguien dígame un amén a eso si lo cree. Diga, Dios siempre me da la salida. No que me tentaron, que me ateteraron, que no tuve que hacerlo, que no tuve otra opción. Mentira. Siempre Dios da la salida. Lo que pasa es que la salida se llama niégate a ti mismo. Niégate. Y entonces la puerta de salida del problema se llama no te dé el gusto.
No lo compre, no vaya, no lo tenga. Esa es la puerta de salida. La puerta de salida de la tentación tiene como nombre ¡no! Pero no nos gusta traspasar esa puerta. Porque es una puerta estrecha. Y el camino que sigue después de esa puerta es más estrecho. Ahí tú no puedes entrar con carga, ni con mochila, ni con criterio, ni que esta es mi opinión. Y esto es lo que yo siento. ¿Por qué? Si tú entras ahí, te va a atorar. Y así gente en el camino. Porque eso fue lo que fueron los fariseos y los escribas. Y el Señor se lo dijo, ustedes son un problema. ¿Por qué? Ustedes ni entran, ni dejan que otros entren. ¿Por qué? Porque están en el medio atorados. Tienen el camino cerrado. Le cierran el camino de la vida a los que quieren entrar. Entonces hay gente que son tapones en el evangelio. Porque ni están ni dejan de estar. Ni son ni tan. Ni chun ni chan. Nada. Ni yin yang, nada. Diga conmigo, yo renuncio a ese espíritu. No puedo con eso. No puedo seguir en esa actitud. No te hablo de espíritu de demonio, nada. Actitud. ¿Está conmigo? La tentación siempre Dios da una salida. ¿No es que dice? ¿Cómo se llama la puerta a la salida de la tentación? No. La pregunta es, ¿cuánto traspasamos por ahí? Y todo el que cae en una tentación o cae en un pecado fue porque no pasó la puerta del no, valga la redundancia, del no de Dios. Se quedó en el sí de su carne, en el sí de su conveniencia, en el sí de su idea, de su criterio, de su opinión, de su religión. Se quedó en el sí propio. Por eso es que el consejo de las escrituras es, no te hagas sabio en tu propia opinión. Porque para nuestra propia opinión, nosotros siempre estamos bien. Y nosotros siempre sabemos más que todos. Y el otro es que tiene que escuchar y ver la maravillosa idea que nosotros tenemos. Hasta Dios tiene que callarse ante nuestras ideas. No, pero déjame decirte, Señor. Déjame decirte, espérate, no, pero que mira, no, pero déjame decirte qué es lo que pasó. Como que Dios no sabe qué fue lo que pasó. Déjame, pero no, mi Dios, espérate. Como el mismo Balaam. Para allá en el burro, para allá. Terco como el burro. La Biblia dice que nosotros no debemos ser tercos como la mula. Que si tú no le has dado palo no entiende. Eso dice la Biblia, literal. Que si tú no la maltratas, no comprende. Entonces hay personas que si no pasan por un proceso de trituración, de quebranto, de sufrimiento, no. Pero hermano, ¿por qué? Si Dios es amor, si Él te dice la cosa para evitarte el dolor. En algunas áreas, ¿verdad que sí? En otras vamos a tener que pasarlo, pero en la que Él nos quiere evitar, vamos a huir. Vamos a huir. Oímos. Diga conmigo, siempre hay una salida. ¿Quién la da la salida? Dios. ¿Cómo se llama la salida? Su no. ¿De qué nos saca es el no de Dios? De la tentación. Nos libra de caer en tentación. Nos libra de ser víctima del sistema y del diablo. Nos libra de ser víctima de nosotros mismos, de nuestras propias ideas, de nuestras propias decisiones. Diga, siempre hay una salida. Entonces cuando llega el verso 12, amado, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga en qué? En todo lo que te viene diciendo del verso 1. Que no caiga en qué? En avaricia. Que no caiga en idolatría. El que piensa estar firme, mire que no caiga en fornicación. El que piensa estar firme, mire que no caiga en tentar al Señor. El que piensa estar firme, que está pensando estar firme y serle fiel a Dios y agradar a Dios, mire que no caiga en murmurar.
Diga, el que piensa estar firme. Ahora, el que piensa simplemente ser evangélico y venir un domingo a la iglesia, pues aviva su vida como usted quiera. Pero el que piensa estar firme hasta el fin haciendo lo que Dios le agrada, mire que no caiga en estos pecados. En la avaricia, en la idolatría, en la murmuración, en la queja, en la fornicación o el pecado de inmoralidad. Cualquiera que sea. Pero yo tengo que pensar. Por eso la pregunta es, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en serle firme a Dios? ¿Serle fiel a Dios? ¿Estar firme en la fe? Si yo estoy pensando en eso, todo lo que venga contrario a eso, yo lo tengo que rechazar. Porque mis pensamientos van a determinar lo que yo digo, lo que yo hago y quién yo soy. No es la gente. Hay gente que son demasiado maleables. Son como camaleones. Conforme el ambiente, así son. Si están en la escuela son de una manera. Si están en la iglesia son de otra. Si están en una universidad son de otra. No. Es que usted y yo debemos de ser personas de una sola pieza. De una sola forma. ¿Cuál es la forma? La forma del Hijo. Estamos aquí para ser hechos a la imagen del Hijo. Todo usted es licenciado, usted es doctor, usted es enfermero, usted trabaja belleza, usted lo que sea. Esos son títulos humanos. Verdadera posición y estatus e identidad de usted es hijo de Dios. ¿Dónde? En la escuela, en la universidad, en el liceo, en el trabajo, en el baño, en el chat, donde quiera, soy hijo de Dios. Sin título, sin un cuco atrás que me diga, sin la pastora, sin el mentor, sin mamá que me esté acechando y revisando, porque yo tengo que caer un día de mi vida y entender que no soy hijo del diablo, soy hijo de Dios. Ahora, si usted se autodenomina hijo del diablo, entonces viva como el diablo y haga todo lo que el diablo quiere que usted haga. Después no se ofende cuando le digan hijo del diablo. Porque Jesús se lo tuvo que decir a los fariseos. ¿Que ustedes son religiosos de qué? Que tienen un manto largo, que oran, que ayunan. No, pero ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo que su padre quiere que hagan. Porque ustedes obedecen a una voz. Y la voz que te gobierna es la voz de tu paternidad. La voz, lo estamos cantando ahorita. La voz que te gobierna es la voz de tu paternidad espiritual. No estoy hablando de Dios o el diablo, que esta es la paternidad. No, olvídese de cualquier otra paternidad. La paternidad que va, la de Dios o la del diablo. Hay gente que son hijos de maldición, dice la Biblia. Hay otros, a esos hijos de maldición, a los hijos del diablo, Dios le dice que son hijos de maldición. Y los hijos de maldición, la Biblia los llama hijos de desobediencia. Busque donde quiera hijo. ¿Sabes? Hijo de Dios engendrado por el... Y también cuando habla negativamente de hijos, los hijos del diablo, que son hijos de maldición y por ende son hijos de desobediencia. ¿Quién es su mamá? Desobediencia. ¿Quién es la mamá de un hijo de Dios? La gracia que me empodera para hacer lo que a Dios le agrada. La mamá de los hijos de Dios se llama Gracia. Doña Gracia, dile que te trajo la Gracia, mi madre. Esa es la que me enseña, me educa, me reprende, me afirma. ¿Sí o no? Y la mamá de los se llama desobediencia. Y cada quien tiene un resultado conforme a su genética. Que el Señor nos ayude a nosotros poder usar bien nuestra alma para nosotros determinarnos por la fe en el Hijo, ¿verdad? A escuchar a Dios y a ver la salida y tomar la salida de Dios. Diga, cambio en la mente. ¿Queremos estar firmes? Mire que no caiga. Diga, mire que no caiga. Levante su mano y diga, quiero estar firme. No caeré en estas cosas. Sí, lo podemos declarar con certeza. La Biblia dice que nosotros no podemos juzgar el siervo ajeno, porque para su Señor cae o se levanta, y dice Pablo, pero estará de pie, porque el Señor está con él. Diga, el Señor está con nosotros. ¿Lo cree? La Biblia dice, hablando de la mente, en 1 Corintios
capítulo 2, verso 16, que a nosotros se nos dio la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 16. Ahí mismo estaba en Primera de Corintios. Tengo que ir cerrando. En el 2:16, lo hemos leído muchas veces, solo vamos a reiterar. Y dice la Escritura, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígalo por favor con fe, dígalo con convicción. Nosotros tenemos que... ¿Cuántos son hijos de Dios? Regenerados, recreados. Esto es un beneficio de la fe. Es un beneficio de la salvación. Es un beneficio que viene con la nueva vida. ¿Cuántos saben que regeneración es recibir la vida de Cristo en su interior? Esa vida trae su mente. El Señor no viene como la vida, como simplemente como algo, como un humito, ¿verdad? Porque vemos que un humito. No, la vida es su persona. ¿Está conmigo, iglesia? La vida de Cristo es la persona de Cristo. No es una parte de Cristo. Es su persona. Y toda persona tiene una mente. Tiene una mente. Cristo no entra dentro de nosotros y deja su mente. Él, cuando se imparte a nosotros, se imparte en toda su esencia. Él nos da su vida. Nos da su naturaleza. Pero también nos da su mente. Nos dio su espíritu y cuando nos dio su espíritu nos dio su mente. Para que ahora podamos pensar cómo Dios piensa y saber cómo Dios sabe. Y eso es poderoso. ¿Usted lo cree? Diga, tengo la mente de Cristo. Tenemos que permitir que esa mente gobierne. Que la mente de Cristo nos gobierne. Que la mente de Cristo nos gobierne. Que los pensamientos de Cristo nos gobiernen. ¿Cómo usted pudiera juzgar para usted mismo, recordar o decir que piensa Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? En medio de la palabra le dije, y Filipenses 2 nos dice cómo fue su sentir, cuál fue su pensamiento, y siempre los pensamientos de la mente de Cristo estuvo gobernada por hacer la voluntad del Padre. Hemos recibido, cuando fuimos regenerados, recibimos la nueva mente. Diga nuevamente. En esa nueva mente hay unos nuevos pensamientos que son los pensamientos del Espíritu. Esos pensamientos deben de gobernarnos. Y esa verdad que está en nosotros debe ser siempre conforme a Jesús. Como dice la Escritura, que hemos recibido su mente. Mire cómo piensa Cristo. Solamente aquí en Filipenses capítulo 2, verso 8, nos da un destello de cómo piensa Cristo y por eso nos puede pedir a nosotros que debemos de pensar así. Porque el problema, ¿dónde está el problema del creyente? Es en su mente, en sus pensamientos, que tienen que ser filtrados por la verdad de Dios. Ahora el apóstol dice, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, diga verdadero. Entonces ahí no entra el celo, ahí no entra la sospecha, ahí no entra la imaginación, ahí no entra que yo siento. ¿Está conmigo? Lo verdadero tiene sustancia, lo verdadero tiene base, lo verdadero tiene evidencia. Así que dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que dice, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un imperativo. Mi mente no puede estar loca pensando todo lo que quiera. Y cuando está en eso, yo tengo que traer mi mente a pensar en las cosas del Espíritu. Tengo que traer mi mente a pensar en esto. Mi mente quiere irse a pensar todo lo malo, a predisponerse, a prejuiciarse, a profetizar o a expectar lo peor, sea en la salud, sea en la familia, porque tenemos una fe inversa,
una expectativa de que el diagnóstico que viene será peor, que la crisis que viene es peor. ¿Quién va a ganar? No se sabe. Aquí va a explotar una guerra y vivimos profetizando todo lo peor. Y si lo estamos diciendo porque lo estamos, ¿qué? Las palabras no son inocentes, siempre son la expresión de los pensamientos. ¿Estás conmigo? Entonces, dice que pensemos, es un imperativo, tenemos que ser intencionales, en causar nuestra mente. Todos nosotros vamos a pasar por procesos, no lo estamos diciendo del principio, por prueba, por tormento, por tentación, vamos a pasar. La tentación para ti no puede ser tentación para mí, cada quien sabe. La tentación, lo que representa una tentación, una prueba, una batalla para su vida. Todos vamos a tener que ser probados porque todos estamos siendo formados, todos estamos siendo purificados, todos estamos siendo llevados a la imagen del Hijo. A todos se nos está quitando cosas para añadirnos las verdaderas. Todos vamos a hacer en algún momento, lo movible va a ser removido para establecer lo inconmovible, que es el carácter de Cristo. Ahora, en medio del proceso, tengo que ser inteligente y sabio a la vez, con la sabiduría y la inteligencia de Dios, y ser intencional en no dejar que mi mente piense todo lo que ella quiera. Porque es que hay gente que no le ponen freno a su mente. Fulano, Perla no mira a Gloria. En todo el mensaje, mira, ni me miró. Ni me miró. No, pero Perla no me miró. Oh, y estaba al lado mío y eso no me miró. Y ahí comienza una serie de argumentos. De que por qué Perla, una serie de razonamientos. Una película. ¿Sabes lo que es una película? ¿Por qué será que ella no me miró? ¿Por qué será? Entonces uno quiere como meterse dentro de la gente y discernir sus intenciones. Porque queremos ser Dios. Tenemos un delirio de omnipotencia y de omnisapiencia. Ese delirio de omnisapiencia tenemos que renunciar a eso. Yo sé. Es más, yo sé. Eso fue cuando le gustó la blusa que yo tenía. Yo sé. No decimos así. Yo sé. Sí, segurito que fue por esto. Un sentido de omnisapiencia. Omnisapiencia. Y si lo pensamos es que tuvo que ser así. Eso es idolatría. Porque tú estás idolatrando tu propia opinión. Estás haciendo de tu opinión un ídolo. Eso es lo que es filosofía. Hacerlo tu opinión lo que gobierna tu vida. Tu ídolo, tu Dios, quien te dirige. Filosofía. Eres gobernado por tu criterio, por la opinión. Entonces, la imaginación, por esa vida que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque nuestra mente imagina, nuestra mente es creativa. Y cuando es para lo negativo, entonces un hijo de Dios con el espíritu de inteligencia y de sabiduría, que tiene una medida de fe, todos los pensamientos que vengan los va a filtrar por este sedazo o por este filtro o colador que está, uno de ellos, mira aquí donde aparece solamente uno de ellos, hay muchos, pero mire, dice, si vas a pensar en algo que piensa en lo verdadero. Entonces yo voy quitando. ¿Cómo yo sé que eso es verdadero? ¿Quién me lo dijo? ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la prueba? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Puedo seguir enseñando esto, amados? Entonces es el primer filtro, lo verdadero. Pero yo lo pensé, pero es verdad. Y si es verdad, ¿cuál es la evidencia que yo tengo? Porque yo no puedo vivir mi vida basada en imaginaciones, hablando porque yo me imagino, porque es que yo siento, miren, ¿verdad? Yo siento. No, el cristiano ya no habla por lo que siente, habla basado en la verdad. Eso ya está añejo para nosotros, ¿verdad? Pero no lo platicamos. Diga lo verdadero. Entonces usted va a comenzar, pone lo verdadero. Y todo lo que no tiene evidencia y todo lo que usted no tiene prueba es una mentira. Y lo desfasa. ¿Está conmigo? ¿Lo qué? No, es que yo me imagino, es que yo siento, es que como que me da. Sí, como que presiento. Usted va a vivir su vida así, pero usted no va a tener paz nunca.
usted no va a tener paz. Porque es la verdad que te libera y que te posiciona en paz. Aún sean cosas que no sean tan buenas, si son verdad, usted tiene paz. Porque nosotros vamos al médico, bueno, que nos digan lo que nos van a decir y vamos a resolver. No está aquí. Lo más terrible para una persona que se siente enferma es no saber lo que tiene. Una incertidumbre. Y una cosa y no te dice otro. Entonces usted trata de que se vaya la inseguridad. ¿Y qué es lo que te quita la inseguridad? La verdad. La verdad te libera de la angustia. Te libera de la sospecha. Te libera. Y ya usted sabe con qué usted está peleando y qué es lo que usted va a enfrentar. Y cuál es la verdad y cuál es la mentira. Diga conmigo, pensad en lo verdadero. En lo honesto. En lo honesto. Si usted siempre cree que el otro quiere abusar de usted. Si no hay benignidad en nuestros pensamientos, y es un tema que ya nosotros venimos golpeando hace mucho. Si no hay benignidad en nuestros pensamientos, si no vamos a creer, no vamos a poder pensar en lo honesto. Oiga lo que estoy diciendo. Si no somos benignos en nuestros pensamientos, este punto de lo honesto, pensar en lo honesto, porque yo creo que me quieren robar, que me quieren engañar, me quieren coaccionar, que quieren abusar de mí, que el otro es un mentiroso, que el otro es un hipócrita, que el otro es un desgraciado, que el otro es lo que está fingiendo. No hay benignidad. Pues yo tengo un criterio, una predisposición contra la vida del hermano. ¿Puedo ser honesto? No, le voy a dar el saludo, pero ¿qué estoy haciendo? Si yo pienso todo eso de un hermano y le doy un saludo con una sonrisa, ¿qué estoy haciendo? Pero un nivel de hipocresía en superlativo. Porque en mi interior yo creo que me juzga, que me critica. Exacto, es un delirio de persecución. Creo que el otro no me valora, no me quiere, en verdad no quiere estar conmigo, no ve que ni quiere saludarme, que me evita. Pero todo eso está ¿dónde? La mente. Y entonces eso hace que tú tengas malicia. Si no tienes benignidad, ¿qué es lo que tenemos? Malicia. Pensar mal. Predisponerse. Inmediatamente usted piensa mal contra otro, aunque el otro no le haya hecho nada, inmediatamente usted también se predispone. Y pone también su distancia. Pero eso es un espíritu de división, hermano. Eso no nos deja amar. Eso no nos deja ser sinceros, como es lo que dice aquí. Quiero que Dios quiere que expresemos un amor puro y sincero, sin fingimiento. ¿Alguien dice amén? No es que usted no se puede enojar, no es que usted no se pueda sentir mal o ofender, pero ser honesto. La falta de honestidad es lo que hace que los conflictos entre nosotros, nuestros familiares y aún en las congregaciones se pongan más grandes. Honestidad es ser veraz, es hablar verdad, es ser transparente, es decir lo que pienso, como lo pienso, cuándo lo pensé, por qué lo pensé, qué fue lo que pasó. Ser honesto, no decírselo si estoy pensando algo que yo sé que no es honesto porque estoy teniendo un mal pensamiento de Pablo. No voy donde lo otro y donde lo otro y donde lo otro y lo hablo, no. Tengo que ser honesto conmigo mismo porque a veces uno se engaña también. Conmigo misma y tengo que ser honesto con la persona. Diga honesto. Pensar en lo honesto y ser honesto. Diga, tengo que pensar en lo honesto y ser honesto. Podemos ser honestos y hablar verdad en amor, como dice la palabra. Pero ser honesto y también ser íntegro. Alguien dice amén si me entendió. Diga honesto. Tenemos mucho que ver. Justo, dice pensar en lo justo. En lo puro. Nosotros tenemos muchos pensamientos que no son puros. En lo amable. Usted sabía qué pensar, que yo no sé qué pensar. Yo tengo la mente tan vacía que entonces estoy pensando, pero Dios nos pone en qué pensar. Que pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo verdadero, en lo que tiene buen nombre, en lo que hay virtud. Yo creo que si usted y yo lo ponemos a rebuscar, vamos a encontrar muchas cosas así. Si nos ponemos a rebuscar, ¿usted cree que encontramos algo puro? Algo honesto. ¿Encontramos? Pero dígame, hombre, sí. Si algo es digno de alabanza, si algo es digno
de imitar, de alabar. ¿Usted cree que encontremos algo que sea digno de admirar y de alabar? Dice el apóstol, piensen en eso. Diga, tenemos que pensar, tengo que cambiar mi pensamiento. ¿Cómo cambio mi pensamiento? Cuando llegan, que no son conforme a la verdad, no son conforme a la fe, sino que son una locura, tengo que llevarlo a pensar en estas cosas de manera intencional. Poner mi mente en la palabra, poner mi mente, ser benigno. El otro puede estar haciendo algo mal, pero asuma en benignidad que usted no es que tiene la culpa, ni que lo hace en maldad. Aún lo haga en maldad, porque quien tiene que ser benigno es usted. Aunque el otro sea malicioso, el benigno y el inocente tenemos que ser nosotros. Ay, eso es muy fuerte. Que el Señor nos ayude, ¿qué usted cree? El Señor nos ayude. Ya voy cerrando con este pasaje de Efesios. Vamos a leerlo porque no quiero cerrar sin que lo compartamos. Efesios capítulo 4. La importancia de que renovemos nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Dios nos ha dado su mente, Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pero tenemos que ser renovados, quitar lo viejo, que el Señor ponga lo nuevo. Para que los pensamientos de malicia, los pensamientos malos, de derrota, de prejuicio, de rechazo, de menosprecio, de división, sean quitados de nosotros en el nombre del Señor. Dice Efesios 4, desde el verso 22. Yo soy la que estoy allá. Ese capítulo entero está hablando de la unidad. Vamos a leer desde el verso 17, por favor. Efesios 4, 17. El clave es el 22, pero vamos a leer el 17. Dígame si está ahí, por favor. Todo esto son consejos apostólicos. Estamos recibiendo el consejo de Dios. Amén. Queremos estar firmes. El que piensa estar firme, hoy el mensaje no es para todo el mundo, sino para aquellos que están pensando serle fiel a Dios por siempre. Permanecer firme en la gracia y en la fe. ¿Alguien está pensando en eso? Y vamos a hacerlo con mayor intencionalidad. Dice el consejo apostólico en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. Diga, vanidad de la mente. ¿Qué significa la vanidad de la mente? Una mente vacía de Cristo. Algo vano es algo vacío, algo sin sustancia, algo sin peso, algo pasajero, algo temporal. ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? Así que en el contexto de una mente vacía o de la vanidad de la mente, es una mente vacía de verdad, vacía de Cristo. Dice que los que no son de Cristo, los otros gentiles, que él está hablando a los gentiles que son iglesia. Y le está hablando, y de ahí diciendo cómo, definiendo la vida del que no es cristiano. Diga, definiendo la vida del que no tiene a Cristo. No, pero dígalo porque esto es serio. Diga, definiendo la característica de la vida de alguien que no es gobernado por Cristo. ¿Y qué dice? Que andan en la vanidad de su mente. Nosotros no podemos ser así, ¿verdad que no? Porque nosotros sí somos de Cristo. Nosotros no podemos andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Y qué expresa la vanidad de la mente? Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, eso quiere decir sinvergüenzadamente, avidez. Alguien que hace la cosa a la clara, a lo que el otro quiera, le guste o no le guste. Yo me pongo, me lo quito, yo hago lo que yo quiero, nadie se mete en mi vida. Sinvergüenzamente, diga, sinvergüenzamente. Avidez quiere decir que la gente vive su vida sinvergüenzamente.
Tiene 1, tiene 2, tiene 4, tiene 5, roba, mata, atraca. Ustedes lo ven, muchachos, que hacen de todo tipo de desorden y hasta lo graban. Y eso para ellos es un like. Hay que darle un trofeo. ¿No me están entendiendo? Diga conmigo, avidez. Cuando alguien comienza a actuar sinvergüenzamente, cuando pierde la sensibilidad, cuando pierde el temor de Dios, cuando pierde la sensibilidad. ¿Y cuando alguien pierde la sensibilidad? Pero pregúnteme, diga, pastora, ¿cuándo alguien pierde la sensibilidad? En Romanos 8, 28. O Romanos 1, 28 te dice cuándo alguien pierde la sensibilidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo alguien pierde la sensibilidad? Mírelo ahí. Romanos 1, 28 dice. Mire, por eso que tenemos que ponerle cuenta a lo que Dios nos habla y al consejo de Dios. Y como ellos, le hace todo. Aquí el tema del 18 comienza el tema. Pero vamos al punto que nos compete. Y como ellos no aprobaron, Romanos 1, 28, cuando esté ahí, dígame, quiero que todos lo lean. Y como ellos, este tipo de gente que él viene describiendo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, porque no eran ignorantes, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque eso es lo que dice, que practica el pecado es que la paga del pecado es que no solo las hacen, sino también que se complacen con quienes la practican. No, esta gente no son ignorantes, esta gente sabe lo que está mal. Pero no solo hacen lo que está mal, sino que se deleitan con todo el que hace algo malo, ahí ellos están. Ahí es el coro que ellos quieren. Hay que fumar juca, ahí yo quiero estar. Hay que fumar pape, ¿cómo es que se llama la cosa esa ahora? ¿Cómo es? ¿El cigarrillo? Vape, ahí ellos quieren estar. Ahí hay que ver la música ahora, como dijimos la semana pasada, ahí ellos quieren. En los coros malos, ahí es que ellos quieren estar. Y se deleitan, no le molesta. Está la música con mala palabra, con quítate, ponme, ábrete, ciérrate y todo lo que usted saca ahí está la música dominicana, el dembow, y ahí están ellos oyéndola, no se inmutan. No hay Espíritu Santo que te diga, quítate de ahí. Sí hay Espíritu Santo. Lo que no queremos es pasar la puerta. Queremos deleitarnos en la tentación. Tírame la música. Sí, tengo todo. Y los pellecitos me hacen así. Nada más nos falta como hace Luis. Entonces, cuando perdemos la sensibilidad, el resultado es este. Y como ellos, mire por qué pierden la sensibilidad. Mira el texto, la parte A. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta a Dios para yo vivir mi vida, me va a poner y me va a dejar en la plataforma de la insensibilidad. Y cuando está la insensibilidad, a mí nada me importa. Yo soy una persona ávida o sinvergüenza, que no me importa nada. Entonces caigo en todo tipo de inmoralidad y de cosas malas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no le importó si Dios lo aprueba, si no lo aprueba. ¿Qué me importa? No le importa si mamá lo aprueba o papá lo aprueba. Menos le importa lo que Dios diga. Ellos, entonces, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Que Dios nos ayude. Nosotros vamos a tener en cuenta a Dios. Por eso estamos dando esta palabra, porque todos los que estamos aquí vamos a salir con una convicción plena
en el Señor, de cada cosa que pensemos y cada cosa que decidamos, vamos a tener en cuenta a Dios. Porque si no tomo en cuenta a Dios, me voy a volver una persona, ¿cómo? Insensible. Y si me vuelvo insensible, que nada me importa, lo único que a mí me espera es ser una persona corrupta e inmoral que practique o todo lo que dice ahí o algunos de los pecados que aparecen en la lista más adelante ahí en Romanos. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre. Nosotros estamos en Efesios, porque ahí es que voy a cerrar la lectura, pero vimos allí que hay gente que hace la cosa con avidez. Con avidez. ¿Cómo hacer la cosa? Con avidez. O sea, no me importa. Además, ni su propia vida le importa, no importa ya. Muchacho que te va a enfermar, muchacho que te va por ahí, muchacho que te va a caer. No, no me importa, me caigo. Diga avidez. Estoy en el verso 19 de Efesios 4 y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿por qué perdieron la sensibilidad? Diga, porque no tomaron en cuenta a Dios. ¿Por qué perdieron la sensibilidad? ¿Por qué se pierde la sensibilidad? Si no tomo en cuenta, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Voy para mi pastora, voy para mi mentora, que me dé un consejo. ¿Cuál es la decisión? Si no tomo en cuenta a Dios, voy a hacer lo que yo quiera. Y este es el resultado. El verso 19 dice que pierden la sensibilidad y se entregaron, dice, a las lascivias para cometer con avidez, con sinvergüenzadamente, toda clase de impureza. La impureza, hermano, no solamente es sexual, no solo fornicación o adulterio. La impureza también es la mentira, el robo, el engaño. Diga conmigo, impureza, la falsedad, la hipocresía, el grito. Diga conmigo, impureza. Todo lo que no es Cristo es impureza. Amén. El verso 20 dice, más vosotros, ustedes, iglesia, todos nosotros, le dice Pablo a la iglesia, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre, la carne? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. La recomendación apostólica en el 23 es, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, verso 25 leemos todo en voz alta. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál más? Dígame qué más dice el 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, un ladronazo, no hurte más. Mas si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sigue hablando de inmoralidad. Usted está viendo que la inmoralidad no es una sola cosa. En el verso 25 te está diciendo de todo lo que tenemos que desechar. Desechar, quitar, que se ha quitado de nuestra vida, renunciar a eso. ¿Alguien dice amén? Y te está diciendo que de esos deseos engañosos y esos vicios que están en el alma, ¿qué es parte de ello? La mentira, diga la mentira. Por eso lo primero que dice, dejen de hablar mentira, hablen ¿qué? Verdad. En el 26 te habla de la ira. No te aires de tal manera que tú pierdas el control y que le dé paso a que el diablo se acueste contigo. No dejes que el sol se ponga tú enojado u ofendido. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Otra cosa que le está aconsejando, el que hurtaba, no hurte más porque es una inmoralidad, eso es parte de la mente caída, de la vida caída, sino más bien que trabaje. 29 todos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué?
edificación. ¿A fin de qué? De dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Gritería y maledicencia. ¿Y qué más? Toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó en Cristo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo, iglesia, erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Otra vez, verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dile a alguien, ¿va a seguir participando? Diga, no participes. Verso 12. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Porque es vergonzoso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14, lean. Por lo cual dice, la luz dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ven, te diga, como dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diga, esto es fe práctica. Mantengámonos orando esto. Y a orar esto. Y llevar la conducta, hacer lo que dice aquí, es poner la mente
en las cosas de Dios. Es aprender a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Está conmigo? Diga, pensando estar firme. ¿En qué? En lo que dice acá. Desechando lo que dice la Escritura y aprobando lo que Dios dice. A nosotros no importa una sola cosa, lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Lo que a mí me agrada es irrelevante. Y lo que le agrada al otro, irrelevante. Lo único que le importa a la iglesia es vivir para hacer lo que a Dios le agrada. Así que el que mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga en truanería, en gritería, en decir mala palabra, en palabras deshonestas. Verso 4 que dice el capítulo 5, verso 4, estoy en necedades. Mire que no caiga en truanería. Mire que no caiga en cosas deshonestas o en decir palabras deshonestas. Mire que no caiga en fornicación. Mire que no caiga en mentira. Diga, miren que no caiga. ¿Cuántos están pensando estar firmes? Miren que no caigan en nada de estas malas prácticas. Y aunque usted no la haga, si hay alguien que la hace, manténgase a raya. Porque dice que aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen.